vamos a grabar la charla. Bueno, hola a todos y a todas. Primero quiero agradecerles por la presencia, por conectarse y también por el interés que han demostrado en esta temática que vamos a abordar hoy día, que es tan necesaria, ¿cierto? Porque siempre informar y actualizar sobre las nuevas políticas públicas en torno a la inclusión y a los derechos de las personas dentro de la sociedad siempre es muy importante. Así que les agradezco la presencia y el interés también. Yo soy Katia Llanos, soy kinesióloga. He desarrollado mi trayectoria laboral durante 15 años en el área educacional, específicamente trabajando y apoyando a niños con necesidades educativas especiales aquí en la ciudad de Antofagasta. Así que mi relación con el autismo es bien cercana, en verdad. Me ha permitido conocer muchas lindas familias azules que me han entregado hartas satisfacciones, mucho aprendizaje, tanto en el plano personal como profesional. Así que ahora desde otra vista sigo con el mismo cariño de siempre, entregando y tratando de aportar ahí con un granito de arena. Así que, bueno, vamos a empezar, vamos a presentar. Ahí estamos. ¿Sí? Ujú. Ahí está. Ya. Bueno, entonces, hoy día en representación de Transformación vamos a hablar entonces de la ley TEA y sus implicancias para padres, madres o tutores legales que trabajan, ¿ya? Vamos a hablar entonces de la ley TEA, entendiendo que una ley de autismo es una legislación que tiene como objetivo la protección y la promoción de los derechos de las personas con autismo, y por tanto es una herramienta legal que permite garantizar los derechos y la inclusión de todas las personas con trastornos del espectro autista. ¿Ya? Este año, el año 2023, se promulgó el 2 de marzo de este año 2023 y luego el 10 de marzo se publicó la ley TEA, ¿ya? Coloquialmente conocida como ley TEA o ley de autismo, ¿ya? Pero que en la formalidad corresponde a la ley 21.544, que establece la promoción de la inclusión, la atención integral y la protección de los derechos de las personas con trastornos del espectro autista en el ámbito social, de la salud y de la educación. El objetivo de esta ley está inserto en su primer artículo, ¿ya? Y habla de que su principal objetivo es asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades y resguardar la inclusión social de los niños, niñas, adolescentes y adultos con trastornos del espectro autista. Habla también de eliminar cualquier forma de discriminación, de promover un abordaje integral de estas personas, tanto en el ámbito social, de la salud y de la educación. Y además incluye por primera vez la importancia de concientizar a la sociedad sobre esta temática y regula a través de sus artículos la forma en cómo hacerlo. Entonces, para entender un poco esta ley, ¿cierto? Y empezar a desglosarla, tenemos que entender cómo está compuesta, ¿ya? Y esta ley está compuesta por 5 títulos, ¿ya? Y un apartado final que son las disposiciones transitorias. Entonces, en el título 1 se habla de las disposiciones generales. El título 2 abarca los deberes del Estado. El título 3 tiene relación con la atención en salud. El título 4 con todos los derechos en el ámbito educacional. El título 5 habla de disposiciones finales y este último apartado, que son las disposiciones transitorias, que tiene relación, habla de distintos aspectos, entre ellos, por ejemplo, distintas medidas para el diagnóstico, habla también de la posible incorporación del autismo en las GES, en las garantías básicas de salud, y también aborda y establece que hay algunos artículos de esta ley que van a entrar en de forma
diferida. Entonces, ¿ya? de alguna manera, nosotros para volver a reaprender esto, debemos pasar por un proceso que quizás es un poco más. Hay un micrófono encendido ahí, por favor, si alguien, ¿cierto? para que lo Sí, la puedan persona que silenciar. tenga, sí, por favor, la persona que tenga el micrófono abierto, por favor. Muchas gracias. Ya, ahora sí Seguimos continúa. entonces. Bueno, entendiendo la composición, vamos a ir desglosando cada uno de los títulos de esta ley. Ya el primer título, entonces, que son las disposiciones generales, habla en su artículo 2 de dos conceptos esenciales. ¿Ya? Aquí se menciona y se definen a las personas con trastorno del espectro autista y a la persona cuidadora de una persona con TEA. Entonces, los vamos a leer textual. La ley define entonces a las personas con trastorno del espectro autista como aquellas que presentan una diferencia o diversidad en el neurodesarrollo típico que se manifiesta en dificultades significativas en la iniciación, reciprocidad y mantención de la interacción y comunicación social al interactuar con los diferentes entornos, así como también en conductas o intereses restrictivos o repetitivos. ¿Ya? Y establece que el espectro de dificultad significativa de estas personas en estas áreas es amplio y varía en cada persona. ¿Ya? ¿Esto por qué? Porque el espectro autista, ¿ya? Se habla de espectro porque es muy amplio, ¿ya? Dos personas o muchas personas con un mismo diagnóstico pueden tener características totalmente distintas, ¿ya? Convergen en ciertas características que son propias de la condición de autismo, ¿ya? Pero las habilidades, la funcionalidad o las características de cada una de esas personas con autismo puede ser totalmente distinta. Por eso se habla de un espectro, ¿ya? Y define a la persona cuidadora como quien proporcione asistencia o cuidado en los términos previstos por el artículo 5.4 de la Ley 20.584. La Ley 20.584 es aquella que regula los derechos y deberes que tienen las personas, todas las personas, en relación con acciones vinculadas a su atención en salud. ¿Ya? Y este artículo define exactamente que por cuidador o cuidadora se define a toda persona que de forma gratuita o remunerada proporcione asistencia o cuidado, ya sea temporal o permanente, para la realización de actividades de la vida diaria a personas con discapacidad o dependencia, estén unidas o no por un vínculo de parentesco. ¿Ya? Entonces, definiendo eso, pasamos al artículo 3, que es el que establece los 8 principios básicos de esta ley, y estos son los que establecen los lineamientos de cómo se va a hacer valer esta ley, ¿ya? De cómo se va a establecer y se va a regir. Entonces, estos 8 principios son, el primero muy importante, que es el trato digno de todas las personas con condición de autismo. El segundo habla de la autonomía progresiva, ¿ya? Y este principio se refiere específicamente a que la responsabilidad o los apoyos que establecen estas personas cuidadoras no debe ir en desmedro de la autonomía y de la independencia de las personas que poseen la condición de autismo, ¿ya? Se trata siempre de independientes, que sean personas dependientes de otras. Las personas con autismo deben hacer valer sus derechos, ¿ya? De funcionalidad y sus derechos como ciudadanos, digamos, en el fondo, y que esta funcionalidad y este desarrollo va de forma progresiva de acuerdo a su nivel de desarrollo y a su edad, ¿ya? Eso siempre se debe respetar. Lo tercero habla de la perspectiva de género, que tiene relación con en que todas las medidas que se establezcan, en que el Estado establezca para atender a las personas con TEA, siempre deben considerar la variable de género. ¿Ya? En el cuarto principio es la intersectorialidad, ya que tiene relación a que todas las medidas de atención, las acciones, las prestaciones y servicios que se realicen en torno a las personas con TEA deben estar siempre conjuntamente trabajadas por los distintos órganos del Estado. Todos los órganos del Estado deben trabajar conjuntamente para entregar estas prestaciones, estas atenciones a las personas con TEA de forma conjunta. Entonces tienen que estar unidas los respectivos órganos del Estado que tienen relación con la salud, con la educación, con el desarrollo social de las personas, ¿ya? Luego tenemos la participación y diálogo social, en donde esta ley hace valer el derecho de todas las personas con autismo y también de las organizaciones a las cuales ellos pertenecen para tener una voz activa y una participación activa en todas las legislaciones
¿ya? Y en todas las políticas públicas que tienen relación con ello. Luego habla de la neurodiversidad, ¿ya? Es muy importante porque, bueno, si bien se habla mucho de la neurodiversidad, esta ley lo que hace es que la menciona y la considera, ¿ya? Entendiendo que la neurodiversidad es la que reconoce que todas las personas con autismo tienen una variabilidad natural en el funcionamiento cerebral, ¿ya? Si bien existe un funcionamiento o un desarrollo típico del cerebro, ¿ya? La neurodiversidad establece y considera que existen otras formas también distintas en que puede funcionar el cerebro. Y es ahí donde entra el autismo, ¿ya? Porque el autismo no es una enfermedad, no es que a las personas, ¿cierto?, les falte algo, les sobre algo, necesiten una cura, sino que el cerebro, el funcionamiento cerebral de las personas con autismo funciona de forma distinta, ¿cierto? Por eso en un inicio el símbolo del autismo era una pieza de puzzle, ¿cierto? Porque se hablaba de que las piezas de ese puzzle de esa persona con autismo estaban encajadas de forma distinta, ¿ya? Pero es una neurodiversidad, una forma distinta de desarrollar ese sistema nervioso, ese cerebro, ¿ya? Pero no por eso es una enfermedad, ¿ya? Es una visión distinta. Y en esta ley se considera esa definición de neurodiversidad y se respeta que todas las personas con autismo tienen formas distintas para desarrollar la sociabilidad, el aprendizaje, la atención, el desarrollo de las emociones, de sus conductas y muchas otras funciones neurocognitivas que son parte del desarrollo cerebral, ¿ya? Bueno, luego habla de la detección temprana, que es sumamente importante, ¿ya? Porque lo que dice esta ley es que todos quienes forman parte de la red de apoyo de las personas con autismo y del tratamiento, de todo el abordaje terapéutico, social de las personas con autismo, debemos todos adoptar todas las medidas que sean necesarias para lograr detectar la condición de autismo en los primeros años de vida. Y esto es sumamente importante que la ley lo considere, porque en la medida que nosotros logremos hacer una detección temprana del autismo, vamos a mejorar notoriamente el pronóstico de esa persona con autismo, el grado de funcionalidad, el desarrollo de sus habilidades sociales, comunicativas, en la medida que nosotros las abordemos a temprana edad, sin duda que va a mejorar mucho el pronóstico de esa persona. La condición no va a cambiar, pero las habilidades y el funcionamiento y el grado de dependencia de esa persona con autismo va a mejorar significativamente en la medida que lo detectemos en los primeros años de vida. ¿Ya? El autismo se puede detectar ya desde el primer año de vida. Por lo tanto, imagínense lo beneficioso que es detectar a un niño al año, la diferencia que hace de detectarlo a los 5 o 6 años como por lo general se hace hoy en día. ¿Ya? Y esta ley lo considera y va a establecer distintos protocolos y procedimientos para que se logre esta detección temprana del TEA. Y por último, el último principio que establece es el seguimiento continuo, que está un poco ligado porque se entiende que el autismo, como es una condición, lo importante es que haya un seguimiento y un acompañamiento durante todas las etapas de vida de esa persona con autismo. Y a lo largo de su distinto desarrollo van a existir momentos en que esa persona va a necesitar distintos apoyos. Quizá el apoyo que va a necesitar a los 5 años va a ser muy distinto al que va a necesitar a los 15. Por lo tanto, es súper importante hacer un seguimiento continuo y un acompañamiento durante toda la trayectoria de vida de esa persona, ¿ya? En el artículo 4, la ley incluye a una segunda ley y se aplica la ley 20.422. Esta ley es súper importante tenerla en cuenta porque es la ley que establece las normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas con discapacidad. Por lo tanto, si una persona con autismo a su vez presenta asociada una discapacidad, entra en vigencia esta ley y todos los derechos y beneficios que la ley 20.422 puede establecer. ¿Ya? Este punto igual lo voy a abordar un poquito al final, que tiene más que ver con lo que queremos hablar en este webinar, ¿cierto? Que es el tema de las responsabilidades y lo que pueden hacer los padres y o tutores de los niños con TEA. ¿Ya? Y por último, en el artículo 5 de este primer título se habla de la legitimación activa, y esto es súper importante porque hace referencia a que toda persona con autismo que sea afectada o que se sienta afectada por una acción o una omisión que genere una discriminación arbitraria,
está en todo su derecho a interponer una acción legal, ¿ya? De acuerdo a lo que establece la ley 20.609, que es la ley que va contra la, la ley, perdón, contra la discriminación. ¿Ya? Por lo tanto, amparada en esta ley 20.609, el artículo 5 permite a toda persona que se sienta discriminada arbitrariamente a interponer el recurso legal correspondiente. Pasamos al título 2, que son todos los deberes del Estado. ¿Ya? El artículo 6 habla de la generalidad de estos deberes, y aquí yo destaco dos grandes deberes, que bueno, uno principalmente es asegurar el desarrollo personal, la vida independiente, la autonomía y la igualdad de oportunidades de todas las personas con autismo. Pero también el Estado tiene el deber de adoptar todas las medidas necesarias, tanto para prevenir, pero también para sancionar cualquier acto de violencia, de abuso y de discriminación arbitraria contra las personas con trastornos del espectro autista. ¿Ya? Luego pasamos al artículo 7, que habla del abordaje integral del trastorno del espectro autista, y este abordaje integral lo va a desarrollar en base a 9 acciones. ¿Ya? La primera es impulsar la investigación científica y divulgación de todos los resultados y de todo lo que se investiga en torno al TEA. 2, realizar campañas de concientización. 3, fomentar la detección temprana, por lo mismo que hablamos recientemente. 4, velar por la provisión de los servicios de apoyo. 5, incorporar el autismo en encuestas o estudios poblacionales. Aquí esta letra E de este artículo 7 está incluida en esas disposiciones transitorias que le hablé al principio, y ahí estas disposiciones hablan de que lo que el gobierno busca hacer es que va a incorporar al ENSI. El ENSI es el Estudio Nacional de Salud Infantil, ya se va a incorporar la prevalencia del TEA en la población de 0 a 14 años. ¿Ya? Entonces se va a incorporar en un ítem específico, en ese estudio que se realiza cada año, la prevalencia del TEA en ese estudio. ¿Ya? Luego tenemos el derecho de acceso a la información. Promover los derechos sexuales y reproductivos de las personas con autismo, fomentar la capacitación, el perfeccionamiento y el desarrollo de protocolos de actuación a todos los y las funcionarias de los servicios públicos. ¿Ya? Velar también por que los cuidados otorgados a las personas con trastorno del espectro autista por parte de sus cuidadores deben respetar su desarrollo personal y autonomía. ¿Ya? Estas 9 acciones que aborda el artículo 7, todas, con excepción de la segunda, que es el tema de las campañas de concientización, todas van a entrar en vigencia 12 meses posterior a la publicación. Es decir, la publicación fue este año el 10 de marzo, por lo tanto, a contar del 10 de marzo del año 2024, ya van a entrar en vigencia estas 8 acciones que menciono, porque las incluye a todas con excepción de la letra B. ¿Ya? Y el artículo 8, que es el último artículo de este título 2, habla de que se van a comenzar a implementar herramientas de comunicación aumentativa alternativa para niñas y niños entre 0 y 9 años. Luego tenemos el título 3, que es el apartado que habla de la salud, de todos los derechos y deberes de las atenciones en salud. Entonces acá en el artículo 9, incluye todos los derechos consagrados en 2 leyes muy importantes que se unen y se complementan con esta ley TEA, que es la ley 20.584, que como les mencionaba es la ley que tiene relación con todos los derechos de todas las personas en las atenciones de salud. ¿Ya? Y la ley 21.331, que tiene relación con los derechos de las atenciones de salud mental. ¿Ya? Por lo tanto, todos los derechos que se consagran en ambas leyes, el artículo 9 de la ley TEA los va a defender y hacer valer. Y el ente fiscalizador encargado de fiscalizar va a ser la Superintendencia de Salud. El artículo 10 habla de la atención en salud pertinente a las necesidades. Esto quiere decir que, como les dije recientemente, el TEA, ¿cierto?, es una condición, por lo tanto, de acuerdo a las necesidades que va teniendo esa persona con autismo a lo largo de su vida, todas esas necesidades se deben ir abordando en la medida que surgen. ¿Ya? El artículo 11 habla del tamizaje del TEA en salud.
¿Ya? Y aquí también hay una explicación en las disposiciones transitorias, que es lo que se aborda al final de la ley, y dice que a los 3 meses posterior a la publicación, o sea, marzo, abril, mayo, junio, a partir de ahora, del 10 de junio, debiera empezar a hacerse la detección del TEA en niños entre 16 y 30 meses. ¿Ya? Y en 6 meses posterior a la publicación, o sea, a partir de septiembre, del 10 de septiembre, debiera empezar a hacerse todas las medidas para detectar el TEA en niños entre 30 a 59 meses. ¿Ya? El artículo 12 habla de la derivación de casos con sospecha de TEA por parte de los establecimientos educacionales. Aquí se van a establecer, en acuerdo entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, se van a establecer protocolos de derivación, ¿ya? ¿Cómo va a ser el procedimiento para que los establecimientos educacionales desde ahora puedan derivar todos los casos que ellos consideren con sospecha de TEA, ¿ya? Entonces ya no se le puede exigir al apoderado o al padre que lleve a su hijo para diagnosticarlo, sino que el mismo establecimiento educacional, va a poder hacer la derivación al centro de salud correspondiente para que se le realice este proceso diagnóstico a ese niño o niña que presenta algún signo de alerta y que se evidenció en su establecimiento educacional. Luego tenemos el artículo 13 que habla del proceso de diagnóstico del TEA. Este también va a cobrar vigencia a partir de un año, a partir del 10 de marzo del próximo año, y se van a establecer también procesos, cómo va a ser el procedimiento diagnóstico del autismo. El artículo 14 que habla de las atenciones específicas de salud de las personas con TEA, ya que va a tener vigencia a partir de 1 y 2 años posterior a la... O sea, va a tener vigencia a partir del 10 de marzo del próximo año y a partir del 10 de marzo del 2025, 2 años posterior, debieran existir en cada uno de los centros de salud al menos una sala para realizar diagnóstico de autismo, ¿ya? Luego tenemos el artículo 15 que habla del derecho al acompañamiento de las personas con trastornos del espectro autista. ¿Ya? Este artículo lo voy a mencionar más detalladamente al final cuando abordemos los derechos de los padres y tutores, ¿ya? Pero este es un derecho muy importante, que es un derecho de las personas con TEA a ser acompañadas por sus familiares o por sus tutores legales o por las personas significativas más cercanas en todo lo que sean atenciones de salud, ya sean hospitalizaciones o atenciones ambulatorias. Tenemos el artículo 16 después, que habla de la capacitación de los profesionales de la salud. ¿Ya? Ahora es una orden, ¿ya? Ahora se deben capacitar obligatoriamente a todos los profesionales y trabajadores de la salud que atienden a personas con trastornos del espectro autista. Y por último, el último artículo de este título, que habla de que el Ministerio de Salud también a contar, va a cobrar vigencia a partir del 10 de marzo del próximo año, va a empezar a implementar ahí ya desde el próximo año, debieran existir ya, imagino que todo este año se van a elaborar, pero ya a partir del próximo año debiera cobrar vigencia y debieran existir ya todos los protocolos, normas técnicas y todos los reglamentos de atención, evaluación y todos los procedimientos que deben aplicarse a las personas con autismo. Pasamos ahora al título cuarto. El título cuarto que tiene que ver con la educación, ¿cierto? Con el derecho de todas las personas, niños, niñas, adolescentes y también adultos a recibir y en el ámbito de la educación, ¿ya? Este título involucra desde el artículo 18 al artículo 21. El 18 habla de todo lo que es el sistema educativo. Entonces aquí resalta que cualquier sistema educativo debe consistir en una educación inclusiva de calidad, ¿ya? Para niños, como les dije yo, niñas, adolescentes y adultos, ¿ya? Porque a cualquier edad de la vida uno puede estudiar. Por lo tanto, las personas con autismo tienen que tener ese mismo derecho, ¿cierto? También habla de que este sistema educativo debe tener acceso sin discriminación arbitraria. Y esto es válido tanto para establecimientos públicos como privados del sistema educativo. Y también establece que todos los establecimientos educacionales deben desarrollar comunidades educativas inclusivas. Por lo tanto, también entrega libertad a todos los establecimientos educacionales para realizar
todos los ajustes internos que sean necesarios para lograr que la comunidad educativa se haga inclusiva y para lograr entregar educación inclusiva, aprendizajes de calidad a todos los niños, niñas, adolescentes y adultos. Por lo tanto, si es necesario ajustar, modificar protocolos internos, manuales de convivencia y todos los procedimientos internos que posea esa unidad educativa, eso está permitido y se puede hacer y se debe exigir que se haga en virtud de lograr esta educación inclusiva de calidad, ¿ya? Para todas las personas con autismo. Luego hablamos del artículo 19, que habla de que el Ministerio de Educación debe, ya, obligatoriamente formar y acompañar a todos los profesionales y asistentes de la educación en torno a la temática del autismo, ¿ya? El artículo 20 establece los deberes de los establecimientos educacionales y principalmente, ¿cuáles son estos deberes? Proveer espacios educativos inclusivos y garantizar la formación de sus funcionarios, sus profesionales técnicos y auxiliares. Y aquí yo hago hincapié que esto es sumamente importante porque yo que trabajé 15 años en educación, esta es la principal dificultad que presentan todos los establecimientos educacionales. No conocer el autismo, no estar informados, no estar actualizados y no respetar, ¿cierto?, los derechos de los niños que asisten sobre todo niños pequeños que asisten a los establecimientos educacionales. Y aquí, ¿qué es lo importante? Lo importante es informar, capacitar, educar a todos, no solo a los profesores, porque un niño no va a la escuela solamente directo a la sala y de ahí no sale. Un niño en un establecimiento educacional se relaciona con profesores, con distintos profesores, con auxiliares, con inspectores, con directivos, ¿ya? Con distintas personas. Por lo tanto, es toda la comunidad educativa la que tiene que estar capacitada en torno al autismo. Y no solo en torno al autismo, sino que además de conocer el autismo, deben también conocer a sus estudiantes con autismo, ¿ya? Porque podemos conocer la generalidad del autismo, pero cada uno de sus estudiantes que presenta la condición va a tener características muy distintas entre sí. Por lo tanto, no solo debemos saber de TEA, sino que debemos darnos el tiempo y conocernos entre la comunidad educativa, guiarnos, enseñarnos, quienes trabajan más directamente con los niños, hacerle ver y informar a toda la comunidad educativa, desde el equipo directivo a toda la planta de ese colegio, de esa escuela, cuáles son las características de cada uno de nuestros estudiantes con autismo, ¿ya? Porque si debemos conocer, por ejemplo, no sé, Pablo con autismo, debemos saber que él se contiene, que él se regula con contención emocional, por ejemplo, o con contención física. Y debemos saber también que Paula, que también tiene autismo, se regula o se contiene a través del movimiento. Por lo tanto, ahí hay que dejarla que corra libre por el patio y darle ese espacio y darle esa oportunidad. ¿Se entiende? Entonces, no solamente basta con conocer el autismo, sino que también es sumamente importante conocer a nuestros propios estudiantes con autismo. Cuáles son sus características, lo que les gusta, lo que los calma, ¿ya? Y con eso vamos a generar una efectiva comunidad inclusiva. Y el artículo 21 habla de la educación superior, ¿ya? Porque todos estos derechos y deberes, por supuesto que también deben ser traspasados a la educación superior. Cuando los chicos ya salgan en una educación médica, tienen todo el derecho también, ¿cierto?, a seguir sus estudios superiores. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, todas las instituciones de educación superior, formales e informales, también deben acogerse a lo que establece este título de la ley de autismo. Pasamos al título 5, entonces, que habla de las disposiciones finales. Y aquí involucra el artículo 22 al artículo 25, que es el último artículo de esta ley. El artículo 22 habla del deber de la información, ¿ya? Por lo tanto, establece que cada año, todos los meses de marzo de cada año, se tienen que establecer los avances, se tienen que informar los avances de esta ley, de la implementación de esta ley. Y eso se va a hacer en comisiones técnicas, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, ¿ya? Eso es algo que se debe implementar y se debe realizar todos los meses de marzo de cada año. El artículo 23 habla de los derechos de las personas con autismo en los procedimientos judiciales.
Por lo tanto, aquí lo que más se resalta es el buen trato a estas personas, el derecho a ser escuchadas y también a entregar la información mediante un lenguaje claro y un lenguaje de fácil entendimiento, y si es necesario utilizar apoyos visuales para entregar la información a estas personas que están pasando por un proceso judicial, pues eso también se tiene que hacer valer. El artículo 24 habla de la difusión de los derechos de las personas con TEA. Y aquí esto es una incorporación súper interesante y es muy importante también porque la difusión de los derechos de las personas con TEA debe realizarse en todos los establecimientos públicos, establecimientos de salud, educacionales, bancarios y en todos aquellos que sean de amplia concurrencia. ¿Ya? Donde se junte mucha gente, deben existir a través de distintos modos de comunicación, no sé, carteles, folletos, pantallas, señaléticas, ¿ya? Deben estar publicadas de forma muy visible para todos los derechos de las personas con autismo. Y el último artículo de esta ley es el artículo 25, y es sumamente importante porque también es lo que vamos a hablar hoy día, que este artículo es el que establece que se agregue un nuevo artículo al Código del Trabajo. Modifica el Código del Trabajo a través del artículo 66 quinquer, que es el artículo que le otorga protección a los padres y tutores de niños con autismo y les permite poder salir de sus lugares de trabajo para acudir a una emergencia que requiera su hijo, hija o menor a cargo que presenta autismo, ¿ya? Así que este lo vamos a abordar inmediatamente en lo que hoy día nos convoca, que era, bueno, hablar de la generalidad de la ley. Ahí yo se las expliqué, la desglosé, traté de ahí sintetizarla lo mejor posible para que ustedes entendieran cómo está compuesta, y ahora enfocarnos a los derechos y a la protección que esta ley le entrega a los padres, madres y tutores legales de estos niños que trabajan y que necesitan asistirlos y acompañarlos en distintas situaciones. Entonces, aquí vamos a abordar los dos artículos que hacen hincapié en esto, ¿ya? El primero, el que le acabo de mencionar, que es el artículo 25, y como les decía, es el que modifica el Código del Trabajo a través del artículo 66 quinquer, ¿ya? Este artículo se incorpora al Código del Trabajo, ¿ya? Y lo que dice es lo siguiente, se lo voy a leer textual. Los trabajadores dependientes regidos por el Código del Trabajo, aquellos regidos tanto por la ley 18.834, que es la que rige el estatuto administrativo, y la ley 18.883, que es la que establece el estatuto administrativo de los funcionarios municipales, que sean padres, madres o tutores legales de menores de edad debidamente diagnosticados con trastorno del espectro autista, estarán facultados para acudir a emergencias respecto a su integridad en los establecimientos educacionales en los cuales cursen tanto su enseñanza parvularia, básica o media. ¿Ya? Esto es lo que establece este artículo y que se incorpora al Código del Trabajo, ¿ya? Que rige a todos los trabajadores. Ahora, que yo les resalté en estos cuadraditos azules, para que lo tengan muy claro. La ley dice que el tiempo que los trabajadores destinen a la atención de estas emergencias será considerado como trabajado. Por lo tanto, no es necesario devolver las horas que se ocupan en esta emergencia, ¿ya? No se devuelven las horas. Lo segundo, la ley no discrimina. Hasta el momento, la ley no discrimina y no establece ninguna excepcionalidad. Por lo tanto, este derecho del artículo 25 es transversal para cualquier cargo o función, ¿ya? Y lo que sí establece este artículo es que para hacer efectivo este derecho, todos los padres o tutores deben dar aviso a la inspección del trabajo respecto a la circunstancia de tener un hijo o hija con diagnóstico de TEA, ¿ya? Pero, como esta ley no menciona los procedimientos para hacer efectivo este permiso, ni tampoco menciona la manera en cómo se debe informar a la inspección del trabajo, la Dirección del Trabajo lo que hizo fue establecer un dictamen nuevo. Entonces, el 4 de abril de este año estableció el dictamen número 501, ¿ya? Que es el que fija sentido
a esta ley y específicamente a este código, perdón, a este artículo que se agrega al Código del Trabajo. Y aquí se lo desarrollé un poquito más. Entonces, ¿qué dice este dictamen 501 de la Dirección del Trabajo? ¿Ya? Define lo que es una emergencia, ¿cierto? Porque la ley TEA lo que dice es que los padres o tutores, ¿cierto?, están autorizados para acudir a una emergencia que tenga su hijo o hija con TEA, ¿ya? Pero lo que hace este dictamen es establecer y definir qué es una emergencia, ¿ya? Porque convengamos que porque mi hijo no quiso entrar a la sala, me están llamando para que lo retire, eso no es una emergencia, ¿se entiende? Entonces, una emergencia debe entenderse como un suceso, accidente que sobreviene, una situación de peligro o desastre que requiere una acción inmediata. Por lo tanto, a partir de esta definición y en relación al contexto de la ley TEA, este dictamen establece que es la emergencia de la cual habla el artículo 25, se configura cuando exista un peligro para la integridad física o psíquica del niño o adolescente diagnosticado con TEA. Y, por supuesto, que se encuentre en un establecimiento educacional de enseñanza parvularia, básica o media. ¿Ya? Por lo tanto, bajo este contexto, entonces, cuando existe un peligro para la integridad física o psíquica de mi hijo, yo puedo considerar que es una emergencia y por lo tanto tengo todo el derecho a ausentarme y a salir de mi lugar de trabajo para acudir a la emergencia de mi hijo. ¿Ya? Vi una manito levantada ahí, pero terminemos la exposición y yo después les respondo las preguntitas para no entorpecer ahí la dinámica y no se me vaya el hilo, ¿ya? Entonces ahí para que me guarde la preguntita, ¿ya? Entonces eso, este dictamen de la Dirección del Trabajo establece como emergencia, ¿ya? Lo segundo que establece es que el tiempo que se destina a la atención de esta emergencia va a ser considerado como trabajado para todos los efectos legales. Por lo tanto, no pueden descontarles las horas que salieron de su lugar de trabajo, ni tampoco deben devolver estas horas, ¿ya? Y tampoco el empleador podrá, bajo ningún caso, calificar esta salida como intempestiva o injustificada para configurarla como causal de abandono del trabajo o como fundamento de una investigación sumaria. ¿Ya? Entonces, nadie puede tomar represalias contra ustedes si ustedes salen a una emergencia de su hijo o hija con TEA. Ese es el artículo 25. Y el otro artículo que tiene relación con este derecho para los padres o tutores es el artículo 15 que yo les mencionaba, que tiene relación con el derecho al acompañamiento de las personas con TEA. ¿Ya? Es un derecho de la persona con TEA a ser acompañada, pero obviamente si es una persona con TEA que está bajo el cuidado o bajo la tutela de un cuidador, ustedes como cuidadores tienen todo el derecho también a salir a acompañar a este hijo o hija con TEA. ¿Ya? ¿Qué dice la ley? Que a cualquier edad de la persona con TEA que requiera el acompañamiento se hace valer, ¿ya? O sea, no es válido solo para niños con TEA, no. Es válido para cualquier persona, niño, niña, adolescente o adulto que presenta autismo y que requiera una atención de salud, su derecho es ir acompañado, ¿ya? Es aplicable para cualquier atención de salud, hospitalización o atención ambulatoria. Y esto incluye las terapias de los niños. ¿Ya? Dice también que pueden ir acompañadas por familiares, cuidadoras, cuidadores o personas significativas y cuyo número sea suficiente para la adecuada atención de salud. La ley no especifica cuántas personas pueden acompañar a esa persona con autismo, ¿ya? No habla de número. Lo único que dice es que sea un número, el número tiene que ser suficiente para satisfacer, ¿ya? Esa adecuada atención de salud. Obviamente hay que tener todas las consideraciones. Pues, si mi hijo es capaz de ir con uno solo de sus padres a realizarse la atención de salud, no es necesario que vaya el papá, la mamá, la abuela, el abuelo, el hermano, ¿cierto? Hay que también resguardar eso porque también hay que acogerse también a los reglamentos internos de los establecimientos de salud. ¿Ya? Pero lo que la ley al menos dice es que el número tiene que ser el suficiente y el necesario para que se logre una adecuada atención de salud. Ahora, yo aquí les puse algo que igual es muy importante.
El artículo 25, que tenía relación, como les decía, de la emergencia de un hijo o hija que está en un establecimiento educacional, y por lo tanto yo puedo llegar y salir y en el tiempo que estime necesario para solucionar el tema emergente. El artículo 15, a diferencia del 25, no habla de un permiso laboral especial, ¿ya? Para acompañar en esta atención de salud, ¿ya? Tampoco habla de las normas respecto a la devolución del tiempo usado, pero sí este artículo 15 se rige, por lo tanto, de acuerdo a la normativa del Código del Trabajo, tanto para funcionarios públicos como municipales, ¿ya? No sé si me di a entender lo que voy, que a diferencia del artículo 25, este artículo 15 cobra derecho, pero está regido bajo la normativa del Código de Trabajo en lo que tenga relación con los permisos para ausentarse en la jornada de trabajo. Y aquí sí influye directamente también la voluntariedad, ¿cierto? Que se pacte entre el empleador y el trabajador. Entonces, si ustedes declaran que su hijo o hija tiene una condición de autismo y por lo tanto necesitan acompañarnos en alguna atención de salud, aquí influye mucho la voluntariedad y los acuerdos con los que ustedes pueden llegar con su empleador en lo que respecta al artículo 15. En el artículo 25 está más claro porque al declarar la condición TEA, ya con eso ustedes pueden salir a esa emergencia. El artículo 5 no habla de si se tienen o no que devolver las horas, no habla de cuánto tiempo se pueden demorar, ¿ya? Aquí lo que rige es más que nada lo que habla el Código del Trabajo, ¿ya? Y influye mucho, insisto, la voluntariedad y los acuerdos que ustedes pueden pactar con su empleado. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes para hacer valer este artículo 25 y este artículo 15? Sí o sí deben declarar la condición de autismo de sus hijos, hijas o menores bajo tutela, ¿ya? ¿Y cómo lo hacen? Hay dos formas de hacerlo, de manera virtual y de manera presencial. De manera virtual, ingresan a esa dirección que les coloqué ahí, que es midt, .dirtrav, que es de dirección del trabajo.cl. Ahí ingresan y se les va a desplegar esta ventana, inician sesión con su clave única, ¿ya? Luego se les va a abrir, ingresan al perfil de trabajador, ¿ya? Porque ahí les da la opción de entrar como trabajador, como empleador o como parte de un sindicato. Ustedes entran como trabajadores, ¿ya? Y ahí en el perfil de trabajador hacen clic en denuncias y solicitudes. Y ahí, una vez que se abre denuncias y solicitudes, hacen clic en este apartado que dice aviso de menor con diagnóstico TEA. Ingresan ahí y se les va a arrojar este formulario digital donde ustedes completan sus datos, su nombre, su root, correo electrónico, teléfono, y de sus hijos deben ingresar el root y automáticamente aparece el nombre de sus hijos ahí. Y apretan solicitar. Y directamente y automáticamente se les libera un documento, se les descarga en el computador un documento, que es el que ustedes pueden tener digital, imprimir y presentarlo con su empleador. Y eso avala que ustedes declararon la condición de su hijo, ¿ya? Y el trámite presencial se hace directamente en la inspección del trabajo, específicamente en el área de oficina de partes. Ahí tienen que ir con este mismo documento que se puede descargar por internet. Yo lo saqué, lo descargué desde la página de Senadis, ¿ya? Senadis permite descargarlo y ustedes lo completan ahí a mano alzada, lo firman y lo presentan en la oficina de partes de la inspección del trabajo y deben adjuntar, ¿ya? Aquí sí deben adjuntar el certificado médico con el diagnóstico. En el trámite online no lo piden, pero en el presencial me dijeron que sí, ellos los exigían, ¿ya? Así que para que lo tengan en cuenta.
Y bueno, aquí con esto ya entonces ustedes han declarado la condición TEA de sus hijos y con eso pueden hacer valer el artículo 25 y el artículo 15 en sus lugares de trabajo para que se les pueda permitir la salida para acompañar a sus hijos y para resguardarlos ante una emergencia producto de alguna crisis que puedan tener en su colegio o escuela. ¿Ya? Así funciona, al menos hasta ahora lo que dice la ley. Ya todavía no hay muchas especificaciones, más detalles respecto a los procedimientos, pero lo que dice la ley es esto que les estoy transmitiendo y lo primero que tienen que hacer entonces es informar y declarar en la inspección del trabajo la condición de sus hijos. ¿Ya? Eso. Ahora, para finalizar el tema, yo les quería hablar también de la credencial de discapacidad, porque también es un trámite que es responsabilidad de los padres o tutores, o sea, ustedes son los encargados de hacerlo en caso de que la persona con autismo, por supuesto, sea un menor de edad, ¿cierto? Y es importante mencionarlo porque también la ley de autismo involucra a la ley 20.422, ¿ya? Pero esa ley solamente, los derechos y los beneficios de esa ley solamente se van a establecer y la ley TEA los va a defender siempre y cuando la persona tenga la certificación de discapacidad. Entonces aquí viene la gran pregunta y la gran duda que muchos tienen, ¿cierto? Que si el TEA es o no es discapacidad, ¿ya? O sea, por tener autismo significa que yo tengo discapacidad, ¿ya? Y la respuesta es no. ¿Ya? Porque el TEA no es sinónimo de discapacidad. El autismo es una condición del neurodesarrollo que puede generar una discapacidad, pero no están directamente relacionados entre sí, ¿ya? Eso hay que tenerlo muy presente. ¿Y por qué? Porque ¿qué es la discapacidad? Yo acá les voy a leer lo que la ley dice sobre discapacidad. El artículo 5 de la ley 20.422 define a una persona con discapacidad como aquella que teniendo una o más deficiencias físicas, mentales, sea por causa psíquica o intelectual o sensoriales, de carácter temporal o permanente, al interactuar con diversas barreras presentes en el entorno, ve impedida o restringida su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Entonces, ¿qué es lo que genera la discapacidad? La persona, su condición o el entorno. ¿Ya? La discapacidad no tiene relación con la persona. La discapacidad la genera el entorno. ¿Ya? Eso hay que tenerlo muy claro. Si yo soy una persona con un trastorno motor, por ejemplo, como aparece aquí en la foto, y frente a mí tengo un obstáculo como es una escalera, claro que soy un discapacitado, porque no puedo participar de forma plena y efectiva en la sociedad, porque en el entorno me encuentro con obstáculos que me impiden desenvolverme, ¿ya? Entonces, cuando existen deficiencias, déficit o una condición en una persona, si a ese déficit o condición le agregamos barreras en el entorno, entonces por supuesto que el resultado va a ser una discapacidad. ¿Ya? Pero si a ese déficit o a esa condición de una persona yo le entrego apoyos individualizados y apoyos adecuados, y además las barreras del contexto o del entorno yo las elimino, las disminuyo, la discapacidad va a desaparecer y lo que va a aparecer es la inclusión. ¿Ya? Entonces, la discapacidad, insisto, no está en la persona, sino en el entorno. Y el nuevo modelo de discapacidad nos invita a no enfocar la discapacidad en la persona, sino que en el entorno. Y aquí yo les hago el ejercicio. En esta foto naranja, de fondo naranja, no tenemos que enfocarnos en la silla de ruedas de esa persona. Debemos fijarnos en la escalera. La escalera es la que me genera la discapacidad. Ese hombre que está ahí, claro, es una persona discapacitada, porque no puede acceder a ese edificio, no puede subir con su silla de ruedas por la escalera. Pero si yo
derrumbo esa escalera y la reemplazo por una rampa, la discapacidad va a desaparecer. Esa persona va a dejar de ser discapacitado. ¿Por qué? Porque va a poder subir por la rampa y va a poder acceder de forma plena y efectiva a ese edificio, al igual que todas las otras personas que no se trasladan en silla de ruedas. ¿Ya? Entonces, la discapacidad la genera el entorno, los obstáculos, las barreras del entorno. No la persona, ni su condición, ni su déficit motor, ni su déficit sensorial, auditivo, visual. ¿Ya? Si yo adapto la sociedad, adapto el entorno a las características de una persona con una condición X, no va a existir discapacidad. Lo que va a existir va a ser inclusión. Y es eso a lo que debemos apuntar. ¿Ya? Por lo tanto, el autismo no es sinónimo de discapacidad. A no ser que la condición de autismo, por las características de esa condición de autismo, mi hijo es no verbal, quizás mi hijo presenta alguna dificultad cognitiva, entonces yo me enfrento al mundo y hay distintos obstáculos que no le permiten a él desenvolverse por esas características de esa condición, ahí yo puedo considerar que entonces sí mi hijo tiene una discapacidad, porque no puede desenvolverse bien, porque el entorno, la sociedad, no está adaptada ni le ofrece los recursos que él necesita para desenvolverse en igualdad de condiciones. ¿Ya? Entonces, enfocándonos en el TEA y en la discapacidad, para que las personas con TEA sean consideradas además personas con discapacidad, deben contar con la respectiva calificación y certificación de la discapacidad conforme a lo que establece la ley 20.422. Y esta ley de autismo, la 21.545, dice que estas características, es decir, las características de una persona con autismo, van a constituir algún grado de discapacidad cuando generen un impacto funcional significativo en la persona a nivel familiar, social, educativo, ocupacional o de otras áreas, que al interactuar con diversas barreras presentes en el entorno, impidan o restrinjan su plena participación, su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. Lo que deberá ser calificado siempre, por supuesto, bajo la ley 20.422, porque esa es la ley que tiene los protocolos y los procedimientos para certificar la discapacidad. ¿Se entiende? Espero que sí. Si no quedó claro, tienen dudas, al final me hacen la pregunta. Entonces, y para terminar, y para que les quede muy claro, el TEA no es sinónimo de discapacidad, pero cuando una persona, producto de sus características, se enfrenta a obstáculos en el entorno, entonces sí podemos considerar que es una persona con autismo y además con discapacidad. Y en ese caso, esta persona va a estar amparada no solo por la ley 21.545, que es la ley TEA, sino también va a estar amparada por los derechos y beneficios que le da la ley 20.422, que es la ley de discapacidad. ¿Ya? Y estas leyes se complementan. Ninguna prima unas por sobre la otra. Se complementan y ambas se consideran dentro de sus artículos. Ahora, ¿qué beneficios me da el tener una discapacidad y contar con la credencial de discapacidad, que es la que valida y certifica que yo tengo una discapacidad? Me permite tener atención preferente en salud, tanto en consultas generales como de especialistas. Me permite obtener prestaciones de atención de salud en modalidad de libre elección para kinesiología, terapia ocupacional y fonoaudiología, por supuesto siempre con una orden de atención médica para hacer valer esta atención, y en los centros que estén regidos bajo esta modalidad de libre elección. También me permite postular a los distintos programas y fondos concursables del Senadis, me permite acceder al financiamiento de ayudas técnicas para personas con discapacidad y también a recursos de apoyo para estudiantes de educación superior que están en situación de discapacidad. Esto también es parte de Senadis. Me permite acceder a un subsidio de discapacidad para menores de 18 años. Beca para estudiantes en situación de discapacidad del Ministerio de Educación. Uso de estacionamiento exclusivo para personas con discapacidad, rebajas arancelarias de la importación de vehículos y de ayudas técnicas,
subsidios habitacionales u otras prestaciones sociales asociadas a la condición de discapacidad, y también me permite acceder a los requisitos de la Ley de Inclusión Laboral para Personas con Discapacidad. ¿Ya? La Ley 21.015 es la Ley de Inclusión Laboral, y lo que establece es que todas las empresas que tienen 100 trabajadores o más deben sí o sí considerar un 1% del cupo de sus trabajadores para trabajadores con discapacidad. ¿Ya? Así que al tener la credencial, la validación de que yo tengo una discapacidad, puedo acceder y exigir un cupo dentro de una empresa, dentro de ese 1% que exige la Ley 21.015. Ahora, ¿cómo se hace el trámite para obtener la credencial de discapacidad para quienes les interese? Lo primero, saber que es un proceso totalmente voluntario, ¿ya? No se exige, es decisión de la persona con autismo o bien de sus tutores legales o sus representantes si son menores de edad, de decidir realizar este trámite. La etapa 1 dice que, perdón, es la calificación de la discapacidad. Ya, es que se me quedó, estaba pensando que les quería decir que es voluntario, primero que todo. Lo segundo, es totalmente gratuito, ¿ya? No tiene ningún costo para ustedes. Y lo tercero, que se puede realizar durante todo el año, ¿ya? No hay un límite de plazos, no hay plazos establecidos durante el año. Durante todo el año se puede realizar el trámite y solicitar la certificación. Entonces, la etapa 1 es la calificación de la discapacidad. Lo que primero se hace es solicitar al equipo médico de esa persona con TEA, ya sea de la red pública o privada, ya quienes atiendan a sus hijos, que complete el informe biomédico funcional. Ese lo completa el médico. También se debe completar un informe social y de redes de apoyo, que eso lo llenan las asistentes sociales. Yo cuando trabajé en educación siempre lo que hacía era derivar a los papás con la asistente social de la escuela, de los equipos psicosociales. Y ellas completaban este informe y ellos después lo entregaban al COMPIN. ¿Ya? Y también se debe contar con un informe de valoración del desempeño en comunidad, que es el informe IVADEC. ¿Ya? Hoy en día hay muchos profesionales que tienen la certificación del IVADEC en los distintos centros asistenciales, públicos y privados. ¿Ya? Por lo tanto, los profesionales que trabajan con sus hijos pueden completar este informe IVADEC, o bien, si no lo tienen, cuando ustedes realizan la postulación en línea, les van a preguntar, ¿va a adjuntar el IVADEC? Ustedes colocan no, no lo adjunto, y lo más probable es que después el COMPIN los llame para realizar esa evaluación. ¿Ya? Y lo cuarto que tienen que presentar son los informes complementarios. En el fondo, todos los informes o documentos que ratifiquen la discapacidad, por ejemplo, una discapacidad auditiva, hay que corroborarla con una audiometría, por ejemplo. Una discapacidad intelectual hay que corroborarla con una psicometría. En el caso del autismo, es importante adjuntar el certificado médico de los profesionales competentes, ¿ya? Que es el neurólogo o el psiquiatra. Y luego ingresan la solicitud al COMPIN, ¿ya? A través de 2 vías. Hay 2 vías, la vía online y la presencial. La online ahí es en esa dirección electrónica que les coloqué ahí, y la presencial es en la oficina del COMPIN, que acá en Antofagasta queda ahí en Eduardo Lefort, sin número, esquina 21 de Mayo, que es el ex-oncológico. Es ahí se ubican un poquito mejor. Ese es el paso 1, la etapa 1. Luego se pasa a la etapa 2. Ustedes en la etapa 1 presentan toda la documentación, y la etapa 2 tiene que ver con la certificación ya de la discapacidad. Y aquí una comisión médica evalúa el caso, lo analiza, lo revisa y determina si existe o no existe discapacidad. Y en caso de que exista, se les va a entregar un porcentaje de discapacidad, ¿ya? Un grado global de la discapacidad, cuál es la causa principal y cuál es la secundaria, si es que existe, por supuesto, y se va a entregar la vigencia de esa certificación, ¿ya? O sea, cuánto tiempo va a estar vigente esa credencial. Y también considera si existe o no existe movilidad reducida. Eso, más que nada, tiene relación con los trastornos motores, ¿ya? Entonces, se puede aprobar la solicitud o la pueden rechazar. En caso de que la rechacen, ustedes tienen 5 días hábiles para apelar a esa solicitud y volver a presentar los documentos, o quizá le hacen algún reparo, que les faltó algún documento, y tienen 5 días hábiles para
completarla nuevamente y apelar a una nueva evaluación. ¿Ya? Y terminada esa etapa, se pasa a la etapa 3, que ya es la inscripción en el Registro Nacional de Discapacidad y emisión de la credencial y el certificado de discapacidad. Entonces, una vez que la COMPIN valida y certifica que existe discapacidad, entonces remite al servicio del registro civil la resolución y el registro civil inscribe a la persona con discapacidad. ¿Ya? Luego el servicio del registro civil e identificación remitirá por única vez, solamente por una vez, envían por vía Correos de Chile el certificado de discapacidad y la credencial de discapacidad al domicilio que ustedes declararon en la solicitud. O bien también lo pueden descargar a través de la página del registro civil, que es ahí, registrocivil.cl. ¿Ya? Esa es la forma de tramitar la credencial de discapacidad para quienes se interesen voluntariamente, insisto, en obtenerla, ¿ya? De forma gratuita, como les dije, y durante todo el año. Porque eso. Hasta ahí mi presentación. Espero que les haya servido, que les haya quedado claro, y si no, estoy aquí atenta a las consultas que me puedan hacer. Hola Katia, sí, tenemos varias preguntas en el chat y hay una manito levantada mientras yo abro el chat. Podría responder a Patricia, ¿cierto? Que tiene la manito levantada. Ya. Hola, buenas Hola. tardes. Sí, algunas consultas, están relacionadas también con las que están algunas en el chat. Esto, bueno, entiendo yo que solo de manera presencial en la dirección del trabajo se solicitará algún certificado médico, pero el empleador puede solicitarlo igualmente, tener el respaldo, porque, bueno, te consulto eso, una, y lo otro es con respecto, ya, esto se señala que es frente a la emergencia, ¿no es cierto?, en el ámbito educacional, ¿ya? Uno, me imagino yo que también para los colegios va a haber alguna capacitación, etcétera, de qué es lo que se entiende por urgencia, emergencia, porque no necesariamente los colegios funcionan así. Es decir, todos los que somos mamás sabemos que muchas veces nos pueden estar llamando por cosas que no son emergencias, pero nos van a hacer igual. Ahora, eso es un tiempo determinado, lo planteo desde esta mirada, no digo que vaya a suceder, pero ya, por ejemplo, lo llaman al trabajador a las 10 de la mañana, 9 de la mañana, y si toma todo el día, por ejemplo, es decir, 3, 4, 5 de la tarde, o no retorna, ya, y esto debiera uno preguntar, por ejemplo, ya si él lo tiene que retirar del colegio, irse a la casa, no lo sé, o no retorna. ¿Cómo funciona eso en el fondo? ¿Hasta dónde, mi consulta es hasta dónde uno puede consultar, preguntar cuánto tiempo le va a tomar el trámite, o saber si eso es así efectivo? Porque igual las instituciones, las empresas, lo que sea, tienen una dinámica de funcionamiento que significa una planificación diaria, de alguna otra manera muchas veces implica que otro asuma esa actividad, lo que estaba haciendo el trabajador, etcétera, dependiendo del tiempo que le tome. Sí. Sí, a ver, lo primero que me preguntaste, el tema del trámite. Yo hice los dos ejercicios. Me inscribí, lo hice online y efectivamente no te piden el certificado médico en el trámite online. Solamente completar el documento que yo les mostré y automáticamente se genera un certificado que indica que tienes un hijo con tal RUT que presenta la condición de autismo. Ahora, la ley nos dice, no establece ningún procedimiento de cómo informar a la inspección de trabajo. Yo, ¿qué haría como mamá? Presentaría ese certificado que me arroja la inspección del trabajo y por supuesto adjuntaría también el certificado médico. Porque si tú vas a declarar que tu hijo tiene autismo, es porque claramente tienes un certificado médico que lo avala. Entonces yo presentaría ambos documentos a mi empleador. ¿Ya? Ahora, si haces el trámite presencial en la inspección del trabajo, lo que ahí se me dijo es que ahí sí te van a exigir el certificado médico. Por lo tanto, siempre es bueno en ambos casos entregar copia de ambos documentos, ¿ya? Porque también te da más sustento a tu declaración. Claro, entonces el empleador pudiera solicitarlo, es decir, en el fondo, claro, también tiene que respaldarse, es decir, es una solicitud que puede hacer el empleador, Exacto. me imagino.
pero se Exacto. O sea, te insisto, la ley no menciona nada del procedimiento. Entonces, por eso la Dirección del Trabajo creó este dictamen, un poco para aclarar, y lo que dice, establece cuándo es emergencia y establece cómo debe, o sea, dice específicamente que debe ser inscrita la condición de TEA en la Inspección del Trabajo. ¿Y cómo se hace? Mediante esas dos vías que yo les expuse. No dice más. Ahora, claramente dice que el tiempo que utilices en la emergencia de tu hijo es el tiempo que estimes conveniente. Incluso la ley dice, desde el que se te realiza el llamado, desde ahí empieza a contar, desde que a ti se te avisa, hasta que tu hijo llega a salvo a tu casa y se acaba la emergencia. ¿Ya? Incluso lo menciona la ley. O sea, dice hasta que él ya está resguardado y se eliminó la emergencia. O sea, incluso ni siquiera es como que tú lleves a tu hijo apurado y lo dejes, no sé, quizás descompensado en tu casa y te devuelvas rápido al trabajo. No, hasta que tu hijo esté a salvo de esa emergencia. Y si eso requiere todo el día, pues todo el día tendrá que ser. La ley tampoco te ampara. Y si tú ya lo declaraste a tu empleador, entregaste el certificado que te arroja la inspección del trabajo, además lo complementaste con el certificado de tu hijo, tú tienes la ley ya entró en vigencia. Como yo les decía, hay ciertos artículos que van a entrar en vigencia en un tiempo más, pero son los menos. El resto, el artículo 25 y el 15, desde este momento ya están vigentes. Desde la publicación de la ley, desde el 10 de marzo ya eso se debe realizar. Ahora, siendo bien realista y como son las cosas, claro que va a costar. Sin duda que si tú tienes una emergencia mañana, seguramente tu empleador no va a estar al tanto. Por eso, claro, se hizo recién la ley, pero hay que empezar a sensibilizar, hay que empezar a informar, como tú dijiste, hay que empezar a informar a los establecimientos educacionales y a todos los sistemas de trabajo también, porque esta ley ya está vigente, ya fue publicada el 10 de marzo, por lo tanto, desde ahí uno puede considerar que está vigente. Por lo tanto, es tu derecho. Y la ley lo dice, el tiempo que sea necesario. Y eso no va a ir en desmedro de tu trabajo, se consideran horas trabajadas, por lo tanto no las tienes ni que devolver, ni te las van a descontar. Lo dice la ley. Patricia, no sé si quedó la Sí, pregunta con la respuesta y todo aclarado. sí, ¿Sí? gracias. Ya. Katia, mira, tenemos otras preguntas más. Dice, ¿solamente puede registrarse en la ADT un padre o madre o pueden ser ambos? No, un representante, el padre, madre, en el fondo el que, uno, porque te piden un solo RUT, un solo RUT, Ah, un solo un solo representante. RUT, sí. Padre, Ya, madre o tutor legal. ya. La otra pregunta, ¿cuál era la página web? Ah, se las La voy a copiar página, aquí se las voy a copiar en el chat. ¿Les ya, parece? eso están preguntando, sí. ¿Cuál Ya, es la se las voy a página web? dejar copiadita aquí. Ujú. Mm, Después dice, hay varios comentarios en relación a las barreras, ¿cierto? También relacionado con lo que es la inclusión, el cambiar TEA por SEA. Ah, sí. La neurodiversidad dice por sí mismo no es una barrera. Hay Gracias por el comentario. me permiten un alcance, es decir, la ley finalmente definió la condición de autismo como TEA, trastorno del espectro autista. No se llegó al consenso de cambiarlo a condición del espectro autista, aunque es una condición, ¿cierto? Pero por distintos aspectos finalmente se concluyó que se iba a mantener la definición de trastorno del espectro autista, por eso habla de TEA y no de SEA. Ujú. Claro, hay aclarar que el trastorno del espectro autista es el diagnóstico médico, ¿ya? Y Sí. como es diagnóstico médico y está en el manual el DMS-5, para nivelar también la parte de los censos, ¿cierto? Que no tenemos todavía nosotros estadísticas con otros instrumentos de otros países o de otras instituciones, se quedó como trastorno del espectro autista también para tener una misma nomenclatura, ¿ya? Así es, Pero sabemos que una es condición. condición y no es una enfermedad. Ajá.
¿Qué más dice? Dice, hola, las empresas deben pedir certificado médico al colaborador aun cuando el trámite online no lo requiera. Es como la misma pregunta. Dice, la ley dice que el empleador le puede exigir algún documento que acredite el diagnóstico. ¿Tiene el empleador que exigir algún documento al tutor o padre? La ley no lo menciona, no lo menciona. Lo único que menciona es que deben declarar la condición en la inspección del trabajo. No dice nada más, ¿ya? Pero insisto, eso al hacer ese trámite te arroja un certificado y ese es el que tú debes presentar a tu empleador, porque sin duda hay que informar al empleador. No porque yo haga el trámite en la inspección me quedo tranquila. ¿Ya? Hay que tener esa deferencia, creo yo, de informar al empleador. Y así además adjuntas el certificado de tu hijo, mucho mejor. Ya. Otra pregunta en relación al tiempo, por la emergencia. Que si en la Sea casa no hay necesario. quien lo cuide, claro, puede pasar desregulado al otro día. Lo pregunto desde la perspectiva del trabajador como para regularlo. Si es que, ¿cuánto es el tiempo? O sea, acá no hay una definición de tiempo exacto. No. Te lo voy a Pero leer lo que se textual. A ver. lo que La pregunta la ley persona dice es que hasta que se termina la emergencia. y si esos son 3 días, porque eso es lo que, por ejemplo, la persona que está consultando ahí señala, ¿qué pasa si ya lo retira del colegio, ¿no es cierto? Y el niño sigue desregulado y resulta que obviamente el otro día no puede llevarlo quizás al colegio y eso dura 2, 3 días, por ejemplo. ¿Qué sucede ahí? Miren, El, mm, es que si hay que valerse por la ley dice que hasta que él esté a salvo. Si tu hijo va a estar a salvo en 3 días, tendrá que ser en 3 días. Así dice la Yo no ley. creo Es que que no, pueda ser no, así, no me da estamos. esta interpretación. Yo creo que no puede ser tan así porque igual se puede prestar Sí, para, para un no buen uso en el fondo. claro que sí. O Entonces, sea, si tú me hay dices, yo te respondo lo que textualmente dice la ley. La ley salió hace tan poquito que en realidad uno la lee y surgen muchas dudas, muchas dudas. Yo intenté aclarar y una de esas, de mis dudas era las que ustedes están exponiendo. Yo intenté aclararlo, pero todavía no hay mucho conocimiento de cómo aplicarla, ¿ya? Pero usted me pregunta, lo que dice la ley, eso dice la ley, hasta que tu hijo esté a salvo. Ahora, quizás dejarlo, volver al trabajo y si al otro día se te vuelve a llamar, volver a salir. Si tienes que salir 3 veces, tendrás que salir 3 veces. Eso dice la ley. Ahora, mi opinión, yo también creo que con el paso del tiempo van a empezar a generarse algunas excepcionalidades a la ley. Porque, por ejemplo, la ley no discrimina, habla de que es un beneficio transversal para todo cargo, ¿ya? Pero yo también pienso, y que era una de mis dudas, que claro, y la gente que trabaja en situaciones críticas de salud específicamente, de fuerzas armadas y de orden público, carabineros, por ejemplo, en operativos de emergencia. Claro, ¿se entiende? Esas dudas yo creo que a todos nos surgen, pero hoy en día la ley no lo especifica, ¿ya? La ley que ya fue publicada no lo especifica. Lo único que dice es que es para todos, transversal al cargo y que te permite utilizar el tiempo que sea necesario hasta que tu hijo o hija esté a salvo de esa emergencia. Eso es lo que dice. sí. Y Patricia, dar un poquito más de tranquilidad también, permiso, Katia, que las emergencias, si bien acá lo importante es que el establecimiento educacional conozca al niño, ¿ya? Cómo prevenir, cómo evitar la crisis, cómo hacer el control, el padre en comunicación con las comunidades educacionales, lo que dijo Katia, ¿cierto? Cómo evitar esa emergencia. ¿Ya? Porque una emergencia, acá hay que un poquito desmitificar un poco el trastorno del espectro autista. ¿En qué sentido? En que cualquiera de nuestros hijos tengan condición de autismo o no lo tengan, pueden tener una emergencia en alguna situación. Que se cayó, que iba corriendo de fútbol y le pegaron en la cabeza. O sea, hay situaciones que el niño necesita resguardo. Y un niño con trastorno del espectro autista en una comunidad
tiene las mismas situaciones de resguardo que cualquier otro niño, ¿ya? Solo que además de que se cayó, que se fracturó, va a tener a lo mejor una crisis emocional, va a tener una descompensación sensorial, y eso el padre también cuando llegue va a saber regular a su hijo, porque lo va a conocer. Una descompensación, Katia, tú que eres más experta en descompensaciones, no puede durar 24 horas. Sí, sí, ¿Cierto? sí, sí, claro que No, sí, hasta que el niño no logre regularse. Yo ahí me tomo de lo que tú dijiste, o sea, es sumamente importante que los establecimientos educacionales conozcan a sus estudiantes con autismo. Yo que trabajé mucho tiempo en educación, muchas, si no es la mayoría de las crisis de los niños son totalmente, ¿cómo se llama? Evitables o que se pueden resolver dentro del contexto educativo. Entonces, es súper importante también informar a los establecimientos educacionales lo que dice la ley también, lo que define como una emergencia, ¿ya? Y conocer a los niños, entregarles métodos de contención de acuerdo a las características de ellos. Y para eso hay que conocerlo. Sí. Acá hay otra pregunta, dice, en caso de que la emergencia sea en casa, ¿queda fuera de la ley? Sí, sí, Eso, porque sí, se habla de que mientras el niño esté en permanencia en un establecimiento educacional de educación parvularia, básica, media. ujú, ya. Y también esta pregunta, ¿en la ADT se puede acreditar al menor por ambos padres? Yo hice el trámite en la ADT, ¿mi esposo lo puede hacer también? El documento te permite un solo root, pero yo como mamá puedo meterme a hacer el trámite con mi root y el padre también podría paralelamente hacer el trámite Hacer el también. trámite con su Cada root, uno claro. aparezca como padre y madre de un niño con autismo. Claro, Si porque son trabajan en lugares diferentes, distintos, claro, claro, y padre y diferentes madre trabajan en empleadores. lugares distintos, presentan el certificado cada uno por su cuenta. Se puede Sí. hacer, pero de manera individual, no en un mismo Ujú. documento. Ya, y había una manito levantada, Víctor, y esta sería la última pregunta que vamos a responder en honor al tiempo, y les agradecemos que se hayan mantenido en nuestra actividad, ¿cierto? En este webinario. Es muy interesante. Nosotros que trabajamos en inclusión nos gusta mucho todas las consideraciones de lo que es el trastorno del espectro autista, y también queremos un poco, ¿cierto, Katia? Desmitificar como el susto a que el niño se va a descompensar, que le van a pasar cosas. Esto es parte del conocimiento y es parte del aprendizaje de la comunidad educativa en conjunto con los padres y las empresas. ¿Ya? Aquí hay una triada súper importante y que depende un poco de nosotros, de la sociedad, que esta posibilidad que tienen los niños que estaban muy excluidos, ¿cierto, Katia? De todo lo que son las comunidades educativas, los podamos realmente hacer una inclusión real, y depende de nosotros, de la sociedad. Y creo que Víctor era la persona que quería hacer una pregunta a Katia, y con esto ya... Sí, buenas tardes. En primer lugar, agradezco la información que nos han dado y tenía la misma duda que Patricia, me parece que se llamaba, respecto de qué criterio utilizar para determinar el tiempo prudente del permiso que establece, del derecho que establece la norma. Pero me quedó súper claro la explicación que da Katia en relación hasta que la crisis termine. Entonces es un criterio súper amplio que de alguna forma lo vamos a tener que alinear y construir. Y también en referencia a lo que decía Katia, perdón, lo que decía Patricia, si la crisis demoraba 3 días, yo trabajo en Valparaíso, con 66 colegios públicos, y tenemos escuelas especiales, y los especialistas de estos establecimientos, ellos establecen o determinan que una crisis no se puede demorar más de 48 horas. Si tiene ese tiempo de duración de crisis, pasa a un nivel de tratamiento distinto que en el clínico.
Y por eso yo en el chat puse hospitalización, porque esa fue la forma en cómo los directores de estos establecimientos determinaron que podía tratarse una crisis prolongada. Y claramente, bueno, ahí el tratamiento y el criterio que puedo utilizar en empleadores es bastante distinto. Eso es, muchas gracias por su... Gracias, Víctor. Gracias, Víctor. Muy atingente, importante eso que tú agregas también. Y lo otro que creo yo es que también siempre esto en comunicación con el empleador. O sea, si bien uno informa, ¿cierto? Pero sí es importante llegar a acuerdos con el empleador, informarlo y ahí también se puede tener esa flexibilidad. Yo sé que a veces cuesta, pero siempre que se comunique, se informe al empleador, yo creo que pueden existir acuerdos. El Código de Trabajo dice una cosa, pero también pueden valer lo que voluntariamente el empleador con el trabajador puedan llegar a pactar. Así que eso también, ahí la comunicación yo creo que es súper importante también. El empleador y se puede solicitar certificado del establecimiento para la emergencia. No lo menciona la ley, no lo menciona, pero no cuesta nada que en el colegio te emitan un certificado, ¿cierto? Si es que esos son acuerdos internos, creo yo, entre el empleador y el trabajador. Ahora, la ley no lo menciona, por lo tanto no te lo pueden exigir, ¿se entiende? Yo puedo tener esa deferencia. Yo salí a una emergencia de mi hijo y vuelvo y a mi jefatura quizá le muestro un certificado que me emitió el colegio, ¿ya? Pero eso es una deferencia que yo la puedo hacer, pero la ley no te lo exige, no te puede exigir que tienes que llegar con el papel, no lo menciona. Y si la ley no lo menciona, no te lo pueden exigir. Ahí también hay harto criterio por ambos lados. Bueno, gracias Katia, gracias a todos por esta charla. Katia, yo voy a apagar mi cámara para que usted se despida y va a quedar grabada la presentación en nuestras redes. Bueno, nada más que agradecer nuevamente por el interés, por quedarse hasta el final y por todo la buena onda y las intenciones que nos manifestaron, que lo que nos llevó a desarrollar esta charla. Espero que sea la primera de muchas, porque sin duda que es necesario informar y sensibilizar a distintas entidades del área del trabajo, del área educacional, del área de la salud. Es súper importante comenzar a masificar, a informar sobre esta ley que viene a respaldar todo lo que hay que hacer. Pues hay tanto por hacer ahí con respecto a nuestros niños con autismo. Sin duda que la ley viene a respaldarnos, nos da un tremendo espaldarazo, eso es súper bueno igual, pero es en función de todos, de cada uno, también ir sensibilizando, ir informando, ir expandiendo toda esta información. Así que gracias por esta primera charla y espero que les haya servido sobre todo y que les haya quedado todo muy claro. Eso, muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.